Así que voy a hacer la introducción de nuevo de nuestra panelista hoy. Tenemos a Quisqueya Lora. Ella realizó estudios de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que cursó la maestría de Historia Dominicana entre el 2004 y el 2006. Obtuvo el título de Maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en el 2012. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de Historia desde el 2016. Ha sido profesora en diversas instituciones educativas y actualmente es docente del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Babek Secundaria. Es presidenta de la Fundación Taller Público Silvano Lora. Entre sus publicaciones podemos mencionar el libro Transición de la esclavitud al trabajo libre en Santo Domingo, el caso de Higüey, 1822 al 1823, así como diversos trabajos en obras y revistas académicas, enfocadas principalmente en la historia del Santo Domingo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, y las relaciones históricas con Haití. Así que sin más preámbulos, quisiera que comencemos este evento, que es una conversación detallada de la historia de la fundación de la República Dominicana y ese periodo un poco confuso a veces entre 1822 y el 1844, popularmente conocido como la ocupación haitiana. Así que la primera pregunta para nuestra invitada hoy es, ¿cómo usted puede describir lo que sabemos sobre la esclavitud en República Dominicana? ¿Cómo podemos describir lo que sabemos de la esclavitud en República Dominicana? Ok, ¿espero la traducción o arranco de una vez? Yo creo que la traducción es simultánea, así que estamos bien. Muy bien, pues bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, súper contenta de estar con todos los que nos acompañan y especialmente con el equipo de Inculturate, que me parece que hace un trabajo sorprendente y además muy necesario. Bueno, arranco de una vez. Arranco con el tema de la esclavitud. Ustedes saben que esta isla fue la primera en recibir esclavos en el siglo XVI. Se estima que para 1502 ya en esta isla habían llegado los primeros esclavos. Este número crece a medida que se desarrolla la plantación azucarera, que va a tener un siglo más o menos de duración, que va a ser como el siglo XVI. El siglo XVI es el siglo de desarrollo de la plantación y de crecimiento enorme de la población esclava de la isla La Española en ese momento. Y en el siglo XVII, pues la plantación decae, entra en una gran crisis y entonces se genera una crisis del sistema esclavista como tal y se desarrollan unas nuevas relaciones amo-esclavo al calor de la nueva situación. De pronto, una cantidad de colonos españoles se van y hay una cantidad que está aquí, tiene mano de obra esclavizada, pero no tiene trabajo para ellos. Y entonces se reformulan el tipo de relación y la condición de vida de estos esclavos. Ahora muchos de ellos van a poder producir, tener más facilidad para trabajar, para ahorrar algún dinero, y se dispara la cantidad de esclavos libertos. Esclavos que pueden conseguir su libertad por una de dos vías, que ya sea la compra o la manumisión, como le dicen, graciosa, el amo que lo deja libre. Siempre hubo una tercera, pero esa no era legal, por decirlo de alguna manera, que era el cimarronaje, los esclavos que huían. Pero
la cuestión es que para 1650 hacia 1700, una gran cantidad, una mayoría de esos esclavos van a ser libertos. Y un esclavo liberto no es lo mismo que una persona libre. No debemos confundir una cosa con otra. El sistema colonial español tenía una estructuración racista, muy rígida, que por lo tanto no permitía que una persona que había sido esclava, que obtenía su libertad, tuviera los mismos derechos o las mismas posibilidades que una persona nacida libre. La libertad propia era para la gente blanca, para los europeos. Los esclavos eran libertos y digamos que tenían disminuidas las posibilidades que tenían de desarrollo en el medio colonial en el que estaban. No sé si debo parar un minuto o continúo, Saudi. Podemos tratar de seguir. Yo estoy haciendo lo posible para traducir en el chat, o sea, lo que se pueda, para que las personas tengan ese acceso. Por favor, en el chat, los comentarios negativos, o sea, vamos a tener que sacar personas si no queremos. Esa información es súper importante, es literalmente los libros de la historia que tenemos a mano. O sea, aquí tenemos Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, de Carlos Irrazabal Blanco. Tenemos la información a mano. Lo que estamos haciendo es compartiéndola. Y no se acepta tener esta vibra en este espacio. Nuestros ancestros están aquí protegiéndonos a todos y mirándonos para que tengamos acceso a esta información. Yo sé que están muy orgullosos de nosotros. Así que vamos a seguir, Quisqueya. Yo voy a ir traduciendo en el chat lo más que yo pueda. Bueno, el punto es que quiero decir que en la colonia de Santo Domingo, de la Española, pues se va a dar rápidamente una mayoría de población de origen esclavo, de origen liberto, va a ser predominante. En la historiografía tradicional dominicana se usa el término esclavitud patriarcal para definir estas relaciones que se van a construir a partir del decaimiento de la industria azucarera o de la plantación. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con esta expresión porque encubre el carácter del sistema esclavista. Si bien es cierto que la esclavitud de la parte española, por las condiciones económicas que se van a dar, cambian y se transforman, no por una naturaleza bondadosa de los colonos europeos, sino porque el sistema económico que existe, que es prácticamente un sistema de subsistencia con un muy limitado mercado interno, pues ya no requiere de la explotación intensiva que caracteriza la plantación. Pero hablar de esclavitud patriarcal, como decía, encubre la naturaleza de la esclavitud, hace sugerir una relación de padre-hijo y por lo tanto, en cierta medida, crea una falsa sensación de lo que era el régimen esclavista como tal. Sin duda alguna no se puede comparar con lo que se desarrolla en otras colonias, por ejemplo, la colonia de Brasil o la de Cuba, o en lo que va a ser la colonia francesa de Saint-Domingue. Esto se ha usado mucho para, como decimos, minimizar la importancia de la esclavitud en la sociedad dominicana como tal, dado que los esclavos, bueno, primero se reduce la cantidad, hay una gran cantidad de gente de origen liberto, entonces quieren decir que habían pocos y que los que habían, hombre, lo trataban como si fueran sus hijos, muy, muy bien, con mucho cariño. Esos son como los dos argumentos para minimizar el impacto de la esclavitud. Pero en lo que vamos a conversar en esta noche, yo voy a ir mostrando cómo esa esclavitud patriarcal pues va a dejar una huella muy profunda y es un elemento clave para entender muchas de las cosas que se producen en la isla y mucho de la dirección que toma la población de la parte española. Gracias, Quisqueya. La próxima pregunta es, ¿cómo impactó
la vida de las personas esclavizadas en Santo Domingo, la independencia haitiana? ¿Cómo impactó la vida de las personas esclavizadas en Santo Domingo esa independencia haitiana que se da? ¿Cómo impacta esa independencia y revolución? Bien, la revolución haitiana, sin duda alguna, va a ser un evento trascendental. Se produce en un momento en que todo el esquema colonial va a entrar en crisis. Es ya el final del siglo XVIII. Bueno, la Revolución Francesa termina con el antiguo régimen en Francia, pero se desata la rebelión de los esclavos de Saint-Domingue, que no era conocida como Revolución Haitiana, sino que era reconocida como Rebelión del Guárico originalmente, y tiene un gran impacto en la isla. Primero hay que entender que la isla ya de la Española, o Santo Domingo, como ya se le conoce, estaba dividida desde 1697 más o menos, con el Tratado de Ryswick. Ya había dos colonias, una española y una francesa. La colonia española va a desarrollar una especie de dinámica económica con la colonia francesa. De hecho, se va a recuperar económicamente sobre la base de ese intercambio y de ese comercio. Y la rebelión de los esclavos vino a, vamos a decir, a romper ese crecimiento económico sobre la base de una especie de economía complementaria entre las dos colonias. Pero a nivel de la población esclavizada, la población de color, claro que va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque anterior a ella, pues se habían dado una serie de movimientos y rebeliones que en general no tenían unos objetivos tan trascendentes o no escapaban a la búsqueda de libertad personal de una persona o un grupo limitado. Es decir, estas cimarronadas que estamos viendo, pues en general no están tratando de destruir, acabar con el sistema colonial o acabar con la esclavitud, no se proponen cosas como esas. Pero la rebelión de los esclavos de Saint-Domingue va a cambiar eso. Y vamos a ver que ya a finales del siglo XIX y principio del XX, entonces empiezan a haber conspiraciones y rebeliones con fines más políticos, más ambiciosos y en muchos casos inspirados en la revolución haitiana. No podemos olvidar que hay una fase de la revolución haitiana que se libra desde la parte española contra la parte francesa. Y eso a veces no se toma muy en cuenta. Entre 1793 y 1794, los líderes de la revolución, en ese momento, Jean-François y Bissot, negocian con la parte española, con las autoridades españolas, que los invitan a luchar contra los franceses desde territorio español. Me explico. Francia y España entran en guerra, producto de la revolución y la decapitación del rey de Francia, están en guerra. Y entonces los españoles, usando una lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces calculan que pueden hacerle daño a Francia apoyando la rebelión de los esclavos. Y estos líderes entonces aceptan la oferta española de pasar a territorio español, de tener, se le iba a dar rangos militares, se les iba a considerar libres a ellos y sus hombres, se le iba a dar armas y lógicamente iban a poder usar el territorio español contra el francés. Y entonces durante un año, esas tropas auxiliares, como le llaman los españoles, van a estar en territorio español. Y lógicamente la información va a circular, se va a hablar y va a haber rumores. Y esto yo lo sé porque en una serie de documentos en los que hay conspiraciones o que se hacen interrogatorios, los interrogados, que usualmente son esclavos, son libertos, son implicados o no, hablan de los líderes. Sobre todo aparecen muchas veces Jean-François. Por ejemplo, hay una conspiración en 1793 en Hincha, en la que
los apresados testimonian que detrás de esa conspiración estaba Jean-François y que había un papel enviado por él, firmado por él, donde se decía que cuando él terminara con los blancos allá iba a venir a este lado. Y cosas como esa empiezan a circular y en cierta medida va, como decía, a motivar una serie de rebeliones que ya sí se están planteando. La eliminación de la esclavitud, la independencia y la separación, la creación de gobiernos, todo esto a medida que empieza el siglo XIX, pues se va acentuando y se conjuga con el proceso americano de independencia. Recuerden que a partir de 1810 empiezan las independencias americanas. Y entonces ya sí es la crisis final, vamos a decir, del colonialismo español en América. Entonces todo eso va pasando al mismo tiempo. Sin olvidar que en 1795 España pierde la guerra contra Francia y firma el Tratado de Basilea, por el cual toda la isla ahora es de Francia. Y aunque los franceses no pueden hacerle mucho caso a su colonia porque tienen muchos problemas, tienen problemas en Saint-Domingue y tienen problemas en Francia, la isla es toda francesa. Entonces, la circulación de información de lo que está pasando y de lo que podría pasar, pues se extiende. Entonces, para resumir, lo que yo escuché fue que esa revolución haitiana inspiró conspiraciones en el otro lado. La gente dijo, bueno, si se ha llevado una liberación en ese lado, quisiéramos hacer algo similar por acá. Y que la lógica del el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como que vinculó a los dos lados. Esto es como una manera más generalizada. Y también, o sea, algo que me impactó mucho de lo que tú dijiste, Quisqueya, es que ese miedo contra Haití en la élite española o descendiente de español en la colonia viene de ese periodo de la revolución, o sea, desde ese momento circula ese terror de que allá harán lo mismo que se hizo en Santo Domingo, hagan lo mismo que se hizo en San Domingo para abolir la esclavitud. Así claro, que... claro, digo, sí, eso es muy importante que lo señalemos. Este impacto, esta inspiración se da lógicamente en los sectores de abajo, en los explotados, porque lógicamente entre las élites, pues es todo lo contrario, va a haber mucho miedo, mucha aprehensión y va a circular toda una serie de rumores con relación al peligro que representaba la rebelión del Guárico. Gracias. Eso es muy importante porque eso inspira y motiva el resto del siglo, cómo se desarrolla la República. Wow, así que ya estamos después de 1801. En el 1801, Toussaint liberó los esclavos, marchó a la capital, Santo Domingo. Ahí fue la primera liberación de las personas que estaban esclavizadas en ese lado de la isla. Y pasaron entre el 1801 y el 1822 ese periodo donde Francia tenía el control y se llevaron a cabo luchas por el control y la liberación de esa parte española que era española de la isla. Entonces, ahora estamos en los eventos de febrero del 1822. No es coincidencia que este evento tome lugar el día 9 de febrero este año, 199 años después del 1822, casi 200 años después. Entonces, ¿nos puedes explicar los eventos de febrero 1822 que llevan a Haití a controlar la isla entera? ¿Cuáles son los eventos que ocurren? ¿Por qué ocurren? Y cómo yo les digo los proto-dominicanos, o sea, dominicanos antes de ser dominicanos, de ese periodo, vieron esos eventos en ese momento. Vale. Bueno, hay que entender primero que en 1804 la revolución de los esclavos triunfa completamente y fundan la República de Haití.
pero esta recién fundada república tiene un problema muy grande, y es que tiene hacia el este a Francia. Acuérdense que toda la isla era de Francia por el Tratado de Basilea. Entonces, cuando Haití proclama su independencia, expulsa a los franceses de la parte oeste, de lo que va a ser la parte haitiana, pero en la parte española se van a quedar ahí los franceses. Y entonces eso va a ser, lógicamente, un factor problemático que va a llevar a Dessalines, el presidente de Haití, a tratar de expulsar a los franceses de la parte española. Y eso se va a producir en 1805. Ahí es donde Dessalines entra y se producen una serie de matanzas que figuran en nuestra historia, que yo entiendo que ese momento es como la última batalla de la revolución. Es el último problema que la revolución tiene que resolver, que es sacar a los franceses de esta parte de la isla. Lógicamente, en la historiografía nacional eso se ha interpretado como que fue un ataque contra los dominicanos. Pero en ese momento los dominicanos no eran República Dominicana. En ese momento esto era territorio de Francia. Entonces, Dessalines no logra su objetivo y ya no lo puede intentar de nuevo porque lo matan y Haití se divide. Entonces vamos a tener en el norte a Cristóbal, que va a establecer un imperio, y en el sur a Pétion, que va a establecer una república. Y como están divididos, pues el tema de la parte este, que necesitan controlar o que puede ser una fuente de peligro, o que la constitución haitiana considera que toda la isla es territorio de la República de Haití, entonces no se pueden ocupar de eso. Así que mientras tanto, en la parte española pasan otras cosas. En 1809 la parte española inicia un proceso de rebelión contra los franceses que termina en la vuelta de España. Eso se conoce como la España boba. El nombre de España boba es lo más confuso que puede haber porque da una sensación de que no pasaba nada aquí, y de hecho los libros lo dicen así. Fue un momento de abandono y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que la España boba fue nada boba, fue un periodo de mucha agitación. Yo hice una contabilidad de más de 10 conspiraciones y rebeliones. Como yo les decía, ya las conspiraciones no son sencillas, sino que hay propuestas de diferentes tipos. De independencia, hay incluso una rebelión de franceses que quieren volver a Francia en la parte española, porque en la parte española quedan muchos franceses que habían huido de Saint-Domingue. Vamos a tener esclavos que se rebelan y que quieren matar a todos los blancos y destruir el sistema colonial, y vamos a tener rebeliones que plantean independencia, incluso la independencia. Entonces, esta es la situación cuando en Haití Boyer hereda el poder de Pétion. Pétion muere, Boyer se queda como líder del sur y Cristóbal muere en el norte. Entonces, Boyer logra en 1820 unificar Haití. Entonces se resolvió un problema para ellos. Entonces puede Boyer y Haití como mirar hacia el este y ver cómo puede resolver el tema de la parte este por un lado. Pero mientras tanto, en la parte este, en la parte española, como yo decía, hay múltiples cosas produciéndose y hay diferentes gestiones que se están haciendo que en general lo que apuntan es a la ruptura con España. Tengo una pregunta clarificante. Entonces, durante ese periodo conocido como la España boba, que dura del 1809 ¿hasta cuándo? Hasta el 21. Hasta el 21. ¿Las conspiraciones y la rebelión que se llevaba a cabo era contra Francia o contra España? Entonces ya ahí está España. Acuérdate que la España boba es cuando se produce la separación de Francia. Con la restauración se vuelve a... Y Quisqueya, o sea, ahora estamos en el 1821.
Pero en alguna de las preguntas que se están proponiendo en el Q&A, mencionan los eventos de 1805. Creo que están vinculados al llamado de Huello de Moca. Así que, ¿quieres o sea, aclarar eso antes de que sigamos con los eventos que siguen? ¿O lo dejamos para el final? ¿Qué tú piensas? No, vamos ahora que tiene como cierta conexión. Lo que decíamos es que Dessalines tiene que resolver la amenaza que representa la presencia francesa en la parte este de la isla. Eso se ve potenciado por el gobierno francés, por un Ferrán que va a tirar unos decretos en los que autoriza a tomar haitianos prisioneros en las zonas fronterizas para esclavizarlos. Y bueno, eso se considera como una provocación, así que Dessalines invade el territorio francés en ese momento. Y en ese proceso va a llegar hasta Santo Domingo, va a haber un cerco de Santo Domingo. Hay toda una historia de unas embarcaciones francesas. Él está pensando que esa es la invasión francesa que se supone que viene. Y en esa retirada, pues, se van a producir una serie de matanzas en una serie de poblados que en alguna medida van a oponer resistencia, porque hay unos comunicados bien amenazadores que manda Dessalines, advirtiéndole que no ponga resistencia, pero hay una resistencia y ahí se producen esos eventos en la historia que se conocen como de Huello de Moca, y hay en Santiago también. Y bueno, ahí se retira y vuelve a Haití, y como yo decía, no logra su objetivo de poder expulsar a los franceses y ocupar esta parte de la isla, y entonces al año siguiente, en 1806, lo matan en Haití, y eso queda hasta cierto punto como una de las agendas pendientes para Haití. Pero al mismo tiempo, entonces, retomo, ya expliqué todo lo que pasó después, volvemos al 1820, cuando ya Boyer logra unificar toda la isla. La parte española está en medio de esta España boba, en la que hay un gran descontento con el dominio colonial español. Pero también, señores, es un momento, como yo dije, desde 1810 todas las colonias americanas están en ebullición, están proclamando su independencia o su ruptura con España. En España, en 1820, se inicia eso que se conoce como el trienio liberal, en la que los españoles también están en crisis con su monarquía. Es decir, es un momento de mucha agitación. Y es en ese momento en el que en la parte española va a empezar a desarrollarse un movimiento que favorece una unidad con Haití. Se da una comunidad de intereses, porque aquí hay que tener en cuenta una cuestión geográfica e histórica. La isla, o vamos a decir la parte este de la isla, de Santiago para allá, históricamente dependía del comercio y el intercambio con el oeste. Una de las características del dominio colonial español fue el aislamiento. Es decir, esta isla perdió interés para la corona española rápidamente, y los habitantes van a desarrollar dinámicas, sobre todo en la parte hacia el oeste de la colonia de Santo Domingo, la española, que va a tener que ver con comerciar con lo que antes era el contrabando, en lo que se llamaba la Banda Norte, y después de comerciar con Saint-Domingue,
y luego que se funda Haití, pues también comercia con Haití. Y entonces esa parte está, digamos que amarrada económicamente hacia lo que era Haití. Y por lo tanto, no ve con malos ojos la posibilidad de una unidad en la que pueda moverse libremente sin esa traba que en ese momento era la frontera y pagar impuestos. Pero por el contrario, hacia la parte este de la isla, es decir, de Santiago hacia el otro extremo, es lo contrario. Esas son las zonas que están más alejadas de lo que era la colonia francesa y que ahora es Haití. Y su dinámica tiene más que ver con el puerto de Santo Domingo, la capital, el centro, y quizá con Puerto Rico, algún nivel de comercio. Por lo tanto, hay como una división. Y vamos a ver que en el año 1821, el gobernador de la isla, por ejemplo, Sebastián Quindelán, va a escribir la peligrosidad del crecimiento de la facción pro-haitiana que está buscando entendimiento con Haití. Al mismo tiempo, Boyer está mandando agentes o está usando incluso gente que son españolas para convencer a sectores de la población de la conveniencia de esa alianza. Y por lo tanto, en 1821, hay un digamos que en el último trimestre del año empiezan a producirse lo que se conoce en la historia como los llamamientos. Y en diferentes poblados fronterizos vamos a tener eso. Se sabe, por ejemplo, que el 8 de noviembre hubo llamamiento de Jabón, Bel-Air y Montecristi, y luego va a haber llamamiento de Santiago y de Puerto Plata. Y entonces, eso está reseñado por José Gabriel García, el historiador nacional, lo pone en su libro de historia. Entonces, para clarificar, ¿qué es un llamamiento? Se le llama así porque las poblaciones mandaron cartas llamando a Boyer para venir a la parte este. ¿Ok? Entonces, se supone que esos llamamientos, como decía, los mencionan los historiadores como José Gabriel García, pero se supone que fue un documento que se compiló más adelante, en 1830, cuando ya estaba la unificación, porque en 1830 España hizo un intento de recuperar su colonia. Y entonces, a propósito de todo eso, como para probar su punto, Boyer pues manda a imprimir un folleto conteniendo esas cartas de diferentes poblaciones que llamaban a la unificación. Y entonces se le llaman los llamamientos. Vamos a decir que Núñez de Cáceres, que representa a un sector de la élite de Santo Domingo, es decir, Núñez de Cáceres era el segundo en el gobierno colonial. Núñez de Cáceres fue rector de la universidad, es una élite blanca de Santo Domingo, le sale al frente a ese movimiento que va como extendiéndose. Y recuérdense esa división que le dije, que los intereses de la parte oeste de la isla no son los de la parte este. Bueno, pues Santo Domingo pues tiene otra propuesta, que es la de José Núñez de Cáceres. Y es lo que se conoce como la independencia efímera, que se va a producir en diciembre de 1821. Pero cuando él la hace, ya hay una serie de poblaciones del interior que ya se han separado, han proclamado su separación. Entonces, ¿qué pasa con la independencia que hace Boyer en Núñez de Cáceres en Santo Domingo? Que va a tener un escaso apoyo popular. Él inmediatamente tiene una especie de constitución, de documento de ley fundamental en la que no abole la esclavitud. Y entonces ahí pierde uno de sus apoyos más importantes, que es el apoyo del batallón de Morenos, que era el batallón militar más importante, porque evidentemente la mayoría de la población de la colonia de Santo Domingo es población de color,
es población mulata. Entonces el batallón de Moreno era muy importante, estaba dirigido por Pablo Alí, y Pablo Alí es uno de los que le retira el apoyo a Núñez de Cáceres y por lo tanto deja el camino abierto para la entrada de Boyer, que entonces entra con 2 ejércitos por el norte y él por un lado en el sur, y un 9 de febrero llega a Santo Domingo. Entonces, Quisqueya, para resumir en palabras llanas, o sea, la élite colonial blanca española de la isla quiso fundar la república, pero se fuñeron porque no quisieron incluir a la población negra que estaba pendiente, no quisieron asegurarse que esa población no pudiera ser esclavizada. O sea, estamos también pensando en el contexto regional. Esta isla tenía, o sea, una población completamente negra que estaba, o sea, era el único lugar en la región donde no había esclavitud, porque, o sea, la esclavitud estaba empezando a romper en Estados Unidos y en Cuba y también en Puerto Rico y otra parte de la región. Pero aquí este era un territorio libre. O sea, para proteger el territorio, las personas de la línea fronteriza llamaron a Boyer, que en ese momento con mi entendimiento yo uso mucho el libro de Anne Eller, que se llama Todos soñamos juntos, es un libro muy, muy excelente también. En ese momento Haití se veía militarmente como la potencia, como el poder militar que tenía la isla. Económicamente, militarmente, políticamente tenía más potencia. Así que fue un llamado a que se viniera para poder proteger esa población negra que estaba aterrorizada de que los pudieran reesclavizar. No, entonces aclaro algo, Saudi. Lo primero era que en la parte española había esclavitud. Acuérdate que a Toussaint Louverture, él ocupa en el 1801, pero en 1802 hay una invasión napoleónica que lo saca del poder y que restablece la esclavitud con toda su rigidez y además con más fuerza. Es decir, esos franceses que ocupan la parte española, eso es lo que se llama en la historia dominicana la era de Francia. Entonces se restablece la esclavitud. O sea okay, que... ahora... Ya, te ubicaste. Dale, me emocioné, ya, dale. Yo, porque siempre decimos que la esclavitud se abolió en República Dominicana 2 veces. Primero por Boyer en 1801 y después tuvo que hacerse de nuevo por Toussaint primero en 1801 y después por Boyer en el 1822, un día como hoy. Entonces, por eso fue que se tuvo que abolir de nuevo. Ok, perfecto, ya entiendo. Gracias por ubicarme. Seguimos con la próxima pregunta porque tenemos el tiempo un poquito encima. Entonces, ya hablamos de la unificación, quién estaba a favor, la población de color estaba a favor por esa unificación. Entonces, ¿qué sabemos sobre el periodo de la llamada ocupación? O sea, ese periodo que en la historia dominicana se maneja de una manera un poco despectiva, le dice que el yugo haitiano a veces, ese momento entre el 22 y el 44. ¿Cómo se sentía la población dominicana o la población que era proto-dominicana, o sea, dominicana en desarrollo? No se podía decir de una República Dominicana todavía. ¿Cómo vivía esa población durante esos 22 años? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Haití representó una serie de rupturas muy importantes y muy necesarias. No solo significaba el tema de la esclavitud, que ya de por sí es muy importante, la abolición de la esclavitud, sino que también representaba un régimen republicano con todas las instituciones que eso conlleva, y lo otro es que era un gobierno negro. Entonces, no es lo mismo cuando abole la esclavitud un gobierno blanco que cuando lo hace un gobierno negro. Y el ejemplo de Estados Unidos para mí es clásico. Es decir, a la abolición, ¿cuándo fue? En el 63, en el 65, 1800. Y 100 años después, ¿cuál era la situación de los afroamericanos? Es decir, la
segregación, la discriminación, la violencia se mantenía. Entonces, en el caso de Santo Domingo, el hecho de que Haití fuera un gobierno negro permitió que una gran población mulata, negra, que existía en República Dominicana, pudiera, digamos que, vivir en una sociedad en la que una serie de elementos de discriminación racial, de marginación y de freno que había establecido el régimen colonial y que en cierta medida Núñez de Cáceres no pretendía desmontar, se desmonten. Con esto yo no estoy diciendo que el régimen de Boyer fuera una democracia ideal en ese sentido. De hecho, en ese momento eso no existe, ni aquí ni en ningún lado. Los liderazgos fuertes, autoritarios, son la norma en la mayoría de los espacios. Pero la unificación Haití fue un espacio privilegiado para que la población del Santo Domingo Español experimentara la vida bajo un régimen republicano y conociera esa forma y se preparara. Es decir, es una experiencia que luego se replica, porque la república que se funda en el 44 mantiene las formas básicas de lo que ya había establecido el régimen haitiano en gran medida. Y entonces, bueno, vamos a tener, por ejemplo, todo ese freno a las poblaciones libertas, desaparecen de una forma u otra. Y una de las cosas que yo he podido comprobar por mis estudios es que inmediatamente se produce la unificación, desaparecen las referencias a color de raza y estatus social. Eso no significa que se acabaran las diferencias sociales, evidentemente. Es decir, se crearon otros mecanismos, pero eso que producía el Estado colonial europeo, que en los documentos al lado de tu nombre siempre iba a estar tu color de piel y tu estatus: libre, esclavo, don, doña. Es decir, esas referencias que hablan de estatus, que hablan de posibilidad, de acceso a la libertad, desaparecen de los documentos. Y eso es una gran conquista. Claro, vuelvo y digo, aquí hay todo un tema de complejidad social. ¿Por qué? Porque la sociedad de Santo Domingo había estado tratando de ocultar su pasado esclavizado o su pasado de liberto para poder acceder a todos los beneficios que podía tener en la sociedad española como blanco o como libre. Entonces, la segunda y las terceras generaciones de esclavos, de libertos, por ejemplo, su abuelo fue un esclavo, tratan de ocultar eso. Y todo este tema de blanquearse se va a desarrollar con intensidad para tratar de huir de ese pasado. Pero sea como sea, el documento te descubre, porque ahí en un acta de defunción, un acta de nacimiento de tu tío, de tu abuelo, de tuya, te descubría ese pasado. Y todo eso se elimina en el 22. O sea que todo el que quería pasar por blanco, entonces en el 22 ya podía hacer creer que toda la vida fue blanco. Pero bueno, lo que en términos generales pienso que hubo unos cambios que fueron básicos, en los que efectivamente, como tú decías, se va a desarrollar ese proto dominicano, que es el que va a terminar formando la República Dominicana. Wow, gracias por esa detallada información y también por traer el aspecto cultural, o sea, porque todavía estamos lidiando con cómo se trató la raza y el color en ese momento, o sea, todavía estamos descolonizándonos de ese esfuerzo que hicieron nuestros antepasados por encajar en un sistema que no estaba construido para ellos, ¿cierto? En un sistema colonialista que la expectativa literal para el ser humano era la blanquitud. O sea, los seres humanos que eran de otro color de piel, melanina, no eran cuantificados literalmente como seres humanos. Entonces estaban como lidiando en su momento con esa pesada carga
de cómo navegar y existir en un sistema que no estaba construido para sus seres. Entonces, a veces juzgamos la historia con nuestros lentes, o sea, nuestra visión de ahora, pero no pensamos, o sea, en ponernos en ese momento histórico que se estaba viviendo. Entonces seguimos. Para seguir, quiero combinar varias preguntas porque sé que queremos hacer tiempo para que se respondan algunas de las preguntas en el chat también. Entonces, ¿qué llevó a esa separación con Haití en el 1844? ¿Y cuál rol tuvo Juan Pablo Duarte, que se conoce como el padre de la patria? Y cuéntanos un poquito sobre ese momento de separación. Ok, entonces, bueno, finalmente, si bien la unificación se pudo hacer sin grandes resistencias, en esos periodos de 22 años fueron de relativa tranquilidad. Hay varias conspiraciones o varias rebeliones, 2 o 3, pero realmente no son tan significativas. Finalmente, el régimen de Boyer se va haciendo más autoritario, no solo para la parte española, sino para la parte haitiana. Haití va a tener algunas dificultades, lógicamente, va a tener que asume ese compromiso de indemnización con Francia, que ata su economía de manera muy dura, de ese pago de 150 millones de francos a Francia por su reconocimiento. Eso evidentemente va a generar una serie de tensiones, va a llevar a Boyer a aplicar una serie de políticas, por ejemplo, lo que se conoce como el código rural, que para poner a producir el campo, porque necesita retomar un modelo parecido a la plantación, y la verdad es que no tiene mucho éxito en lograr imponer eso, ni en la parte haitiana, ni en la parte dominicana. Entonces, como decía, aunque muchos de los puestos oficiales y administrativos, burocráticos, recaen sobre población dominicana, es verdad que la unidad no se ha hecho de efectiva. Es decir, por ejemplo, ningún dominicano ocupa un puesto de importancia en el gobierno central allá en Puerto Príncipe. Y eso yo pienso que es un elemento que pesa en una serie de élites que tienen aspiraciones, que quizá apoyaron inicialmente, pero que ven que no pueden crecer o que no pueden avanzar. El descontento con Boyer se va a materializar en una conspiración que se llama la Reforma en 1843, donde se integran haitianos y dominicanos. De hecho, Duarte tiene una participación muy activa en derrocar el régimen de Boyer. Y ahí pudo haberse producido como una oportunidad con el nuevo régimen que surge para quizá, vamos a decir, fortalecer la alianza que tiene con la parte este, pero realmente eso no se da. Y hay una serie de conspiraciones que ya están en pie. De hecho, de todos los sujetos, de todos los personajes que van a actuar, que son varios y son diversos, y hay diferentes lógicas funcionando, quizá Duarte es el más consistente con el tema de hacer una separación para crear un Estado independiente. Las otras conspiraciones que se están dando están buscando apoyo de España, están buscando apoyo de Inglaterra, están buscando incluso apoyo de Francia. Hay muchas cosas moviéndose. Entonces Duarte es probablemente el más consistente, pero a mí me gusta pensar la independencia nacional como un proceso colectivo, un proceso amplio en el que van a incidir múltiples actores. Duarte es uno de ellos, sin duda alguna uno de los más importantes, pero no es el único. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando se proclama la independencia, el sector de Duarte va a quedar en cierta medida desplazado por otros sectores que van a resultar que tienen mucho poder, van a rápidamente a hacerse dueños
de la situación. Hay que recordar que Duarte tiene que huir del país prácticamente 6 meses antes de la proclamación de la independencia. Entonces eso lo hace perder un momento clave de la conspiración y de los amarres políticos que se dan. Y ahí para mí entra la figura de Sánchez, que para mí es una de las figuras más destacables. ¿Por qué? Porque la conspiración que hace la independencia es fundamentalmente una conspiración de unas élites de Santo Domingo que eran sobre todo blancas, y entre las que hay muchas personas que tienen aspiraciones de anexión, de volver a España. Y Duarte no es de eso, pero fíjense que es hijo de español, entonces se asocia mucho ese grupo como a una élite. Entonces Sánchez es la figura más mulata, que tiene un origen esclavo porque su papá había sido esclavo. Entonces Sánchez es como la figura que hace como esa conexión entre esa élite de Santo Domingo y sectores más populares, y va a ser una figura clave ante la ausencia de la figura de Duarte. Pero luego vamos a ver que hay funcionarios que estaban perfectamente integrados en el régimen haitiano, como Bobadilla, que van a tomar primacía en la conspiración y en la proclama, y vamos a tener a un Santana que está en el este y que de hecho viene a Santo Domingo con un grupo, con un caudillo, vamos a decir, viene con hombres armados, y eso en ese momento era sin duda alguna clave. Y eso va a hacer que el 27 de febrero se logre lo que en ese momento se llamó la separación. Pero va a ser una separación impulsada, como dije, con esos sectores. Por eso, al día siguiente, el 28 de febrero, va a haber una rebelión en Montegrande. Montegrande es un lugar a las afueras de Santo Domingo, fundamentalmente de antiguos esclavos liberados por Boyer. ¿Y por qué se produce esa rebelión? Porque la información que circula es que esta es una rebelión de los españoles, le llaman, o revolución de los españoles. Para esas comunidades... Es que ella, ¿cuál fue la fecha de la rebelión de Montegrande entonces? 28 de febrero del 44, es decir, al otro día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha creado una Junta Central Gubernativa que tiene que salir corriendo para Montegrande a aclarar que esta independencia o esta separación no pretende restablecer la esclavitud, que es lo que se decía. Y tienen toda la razón, porque todavía se podía recordar lo que había hecho Núñez de Cáceres. Era la élite de Santo Domingo, era la élite blanca, hicieron su independencia aliada con Bolívar, pero no abolieron esclavitud. Entonces ese miedo era real, y por eso la Junta Central Gubernativa no quiere que vuelva a pasar eso, o el fracaso de la independencia efímera, y tiene que garantizar el tema. Entonces, en una serie de documentos, de hecho al otro día tiran una proclama en la que se reitera, cualquiera pensaría que había esclavitud, reitera que la República Dominicana ha desaparecido para siempre la esclavitud, como si hubiera estado, pero es porque necesitan garantizar eso entre los sectores de color, los sectores beneficiados por esa abolición, la gente que recibió tierra, porque Boyer repartió tierra entre sectores antiguos esclavos. Eso necesitan garantías. Entonces eso va a ser un elemento muy importante. Entonces, para resumir un poco en lenguaje llano, o sea, siempre me gusta hacer mi resumen, durante ese periodo de febrero de 1844 se armó un corre-corre porque la élite blanca de la isla quería abolirles, o sea, quería fundar la república, pero sin garantizar esa abolición de la esclavitud. O sea, sin incluir esa población así como más claramente en ese documento. ¿Eso es lo que estoy escuchando? Más o menos. No me queda claro si ellos tenían la intención de restablecerla. Okay. Lo que
Ahora, yo pienso que la situación los forzó. Si alguien tenía la aspiración de restablecer la esclavitud, la situación fue a tal punto peligrosa que ellos tuvieron que reafirmar eso. Y yo quiero que tú sepas que eso es tan importante y por eso era, ¿se acuerdan al principio de esta conversación que yo decía que se ha tratado de minimizar el tema de la esclavitud? Como que no era muy importante, que aquí no había mucho esclavo y que aquí todos vivían felices. Pero fíjate tú cómo en el 27 es la clave para garantizar el éxito. Y en las negociaciones que va a establecer Santana con España, potencia colonial esclavista, con esclavos en Cuba y en Puerto Rico, lo único que la República Dominicana se paró en dos patas y negoció con España era que no se podía restablecer la esclavitud. Y España tuvo que en cierta medida acceder a eso. Fíjense que y España se mete en un berenjenal, eso lo explica muy bien Anne Eller en ese libro. Se mete en un berenjenal porque de pronto tiene 3 colonias en el Caribe, 2 con esclavos y una sin esclavos. Eso España no le pudo meter la mano. No sabemos si después pretendía a lo mejor restablecerlo. Y de hecho, una de las razones de la guerra restauradora es el miedo que tiene la población de Santo Domingo a una reesclavización por parte de España, de tan importante que es ese elemento. Perfecto, eso explica mucho, o sea, el lema y el tema recurrente en esos eventos importantes es que siempre hemos tenido una élite española o descendiente de españoles que era que era ambiciosa y que quería, o sea, gobernar de una manera u otra, que no tuvo esa posibilidad durante los 22 años y que vio este momento de 1844 como una oportunidad para como forjar y crear la nación que deseaban. Y que eso en su pensar tal vez no incluía esa población negra, racializada, que eran descendientes de esclavos, pero que sin incluir y escucharle a esa población no se hubiera fundado esta nación. O sea, no hubieran tenido el apoyo. Me estabas contando anoche, como siempre se habla de Juan Pablo Duarte, pero cuando se repartió el bizcocho, Duarte no estaba ahí. Duarte estaba fuera del país los 15 días antes de la fundación, pero quien estaba en ese espacio, como me contaste anoche, era Sánchez, que siempre como que se margina, no tiene, o sea, es la persona de más, que es más negra de los 3 padres de la patria, pero Sánchez era el que estaba manejando las relaciones, haciendo el corre-corre entre la población que quería asegurarse que la esclavitud estuviera abolida y la población que estaba como autogestionándose como al mando de esa revolución o de esa separación. ¿Cierto? Entonces, sí, corrijo algo que dijiste. Duarte estuvo fuera como unos 6 meses antes del 27 de febrero y cuando se proclama la independencia, Duarte no está en el país y lo mandan a buscar. Y entonces él viene 15 días después, como 10 días después de proclamada. El problema es que las primeras horas y los primeros días de todo proceso revolucionario son clave, porque ahí, como tú muy bien decías, se toman una serie de decisiones y se reparte el bizcocho. Cuando él llega, él se integra, pero ya ahí, vuelvo y digo, hay unos sectores que tienen un control, que tienen un papel que en cierta medida Duarte no va a poder cambiar eso. Y entonces luego está el otro elemento. 3 meses después, los sectores alrededor de Pedro Santana van a derrotar a los sectores duartianos alrededor de Duarte y los van a declarar traidores a la patria. Y tienen que salir Duarte, Sánchez y Mella con otros exiliados. Y ese exilio se va a prolongar como por 1 año, cuando el gobierno de Manuel Jiménez, que va a ser el segundo, va a permitir su entrada, pero vuelve Sánchez, vuelve Mella, pero Duarte ya no vuelve. Entonces, quien se queda aquí en el medio, en el trajín político, con una postura a veces media rara, a veces como parece como que está cerca de Santana, a veces no, va a ser Sánchez y Mella, que se quedan aquí. Pero recordemos
que desde mi punto de vista, Sánchez se casa con la gloria en la restauración, o mentira, en la anexión. Cuando se proclama la anexión, la primera o la segunda reacción armada significativa va a ser la de Sánchez, que desde Haití entra para combatir la anexión y bueno, va a terminar siendo derrotado y fusilado. Entonces, este Sánchez va a ser una figura que está en los dos momentos clave, en la independencia y luego combatiendo la anexión. Entonces, yo pienso que en el imaginario colectivo es una figura muy potente, que estaba muy vigente en el recuerdo de la gente, del pueblo, porque jugó ese papel relevante en esos dos momentos y luego también ese martirologio de morir luchando por la soberanía de la República Dominicana, etcétera, etcétera. Por eso, a finales del siglo XIX, hay esta discusión y este debate de quién debe ser el padre de la patria y hay una facción sanchista que tiene mucha fuerza en ese momento y probablemente, como Duarte estuvo tanto tiempo fuera del medio dominicano, si tú hubieras preguntado a un dominicano promedio, ¿quién tú crees que debería ser el padre de la patria? Probablemente hubieran dicho Sánchez. Pero eso es todo un debate y una discusión que se da a finales del siglo XIX. Tenemos que reclamarle el nombre de Sánchez porque es alguien que estuvo presente de una manera que Duarte no lo estuvo y por razones que tenemos que, o sea, que tenemos que descolonizar, la persona que es la más negra del grupo fue excluido de ese papel protagónico, aunque fue que lo hosteó, vamos a decirlo así, como dicen los milenios. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos tantas preguntas porque este es un tema que, o sea, es tan interesante. Así que la primera pregunta, vamos a ir directo al centro. Entonces, alguien pregunta, ¿qué significa el día 27 de febrero en realidad? ¿Por qué exigen que celebremos ese día? ¿Y qué es lo que están celebrando en realidad? No, yo no. Vamos a ver, yo entiendo que el momento determinante de afianzamiento de la identidad nacional dominicana es la restauración, si tú me preguntas. Pero el 27 de febrero es muy importante porque en términos jurídicos se crea esa figura que es la República Dominicana, que es finalmente la que se va a constituir y se va a imponer como tal. Entonces yo no lo descartaría. Yo pienso que sí es un momento muy importante de construcción. Ahora, lo que yo quisiera sí es invitar a pensar la República Dominicana como en construcción, tú sabes, no como un hecho dado el 27 de febrero, como que ya estaba ahí. Nosotros hacemos lo mismo con Haití. Ustedes saben que si tú te pones a ver, cuando Haití se funda, nosotros ya de ahora pensamos que son haitianos desde el primer momento, pero yo me imagino que también internamente no fue fácil construir una identidad en ese conglomerado esclavo de diversos orígenes africanos. Tú sabes, pensamos por ejemplo en Desalín, como que Desalín era como un haitiano, no, Desalín era uno de los rebeldes, esclavo del Guarico. Y de hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los documentos del 22, yo encuentro cantidad de documentos escritos con Haití mal escrito, sin la H. Y tú dices, pero ¿verdad? ¿No sabían que Haití se escribía? No, no sabían. Los dominicanos no sabían y no necesariamente entre los mismos haitianos se creó tan rápidamente ese sentimiento de identidad con esa construcción ficticia que son las repúblicas. La república es una construcción y luego eso, el Estado-nación, es que le da la fuerza. Lo mismo pasa con República Dominicana. Yo pienso que empieza un proceso de construcción, el Estado va a empezar a jugar un papel, pero los primeros 12 años, que fueron lo que se llama la Primera República antes de la anexión, vamos a tener un Estado que está en una crisis interna, que está resolviendo problemas, pero también que está buscando la anexión. O sea, no está pensando en afianzar la República Dominicana, sino en buscar un derrotero conveniente dependiendo el sector que está ahí.
La restauración sí va a constituir una lucha colectiva porque se peleó en todo el territorio nacional. No había posibilidad. La guerra de independencia con Haití se van a producir de ejército contra ejército en puntos, en lugares puntuales. Una guerra aquí, un enfrentamiento aquí, un lugar aquí. Pero la restauración es en todo el territorio y la gente no se podía marginar de eso. Ahí hubo que tomar como partido con relación a eso. Entonces, en Dominicano Llano, en 1844 fue como la boda por la ley y en 1865 fue como la boda por la iglesia, así, más o Vale, menos. más o menos. Ok. Entonces yo puse varios recursos en el chat, puse un review que yo escribí, está en inglés, pero el libro ya salió en español. Este libro de una de mis personas favoritas es de Lorge García Peña, ya lo escribieron en español, lo pueden encontrar. El libro se llama Los Borders de la Dominicanidad, The Borders of Dominicanidad, y yo escribí un review que está en inglés, trata el tema de la ideología de Duarte y por qué lo marginaron. Y entonces aquí vamos a seguir con más preguntas. También puse otro libro muy importante y bien corto que se llama La Comunidad Imaginada, The Imagined Community, que trata el tema de cómo se forman las naciones. O sea, eso no es de que eso pase ya. Históricamente las naciones se forman en un proceso contingente. Así que seguimos con otra pregunta de las del chat. Hablamos anoche que este periodo de la historia dominicana no se estudia así tanto, o sea, como que saltamos de la colonia al 84, al 44, y ese periodo que cubrimos no se dialoga, no se analiza. Entonces, ¿por qué tú crees que esta es la época menos estudiada de la historia dominicana? Ciertamente se creó un relato nacional, digamos que en el proceso de construcción de la identidad nacional, pues los historiadores jugaron un papel brillante en construir o establecer una especie de lugares comunes con relación a las relaciones con Haití, lo que fue ese periodo, y eso como que ha bastado hasta la actualidad. Nos ha bastado esa narración que tenía un objetivo, un fin, es decir, un fin político, construir al otro y como reforzar el sentimiento nacional, pero en ese proceso pues se tergiversaron muchas cosas, se silenciaron muchas otras, y para un país en el que tanto se preocupa por el tema haitiano y que tiene tanto sentimiento nacional, pues para mí sigue siendo un contrasentido que estudiemos tan poco ese periodo que es clave porque ahí se dieron las condiciones para la formación de la República Dominicana, y ciertamente, como tú muy bien dices, ha sido muy poco trabajado. Perfecto. Y la última pregunta que trataremos, porque son tantas, no tenemos tiempo de hacer todas las preguntas, es una pregunta que dice, ¿podrían Haití y República Dominicana tener una relación amistosa manteniendo su nacionalidad y su identidad separada? Claro, claro que sí, es totalmente posible, y es lo que en cierta medida aspiramos nosotros. Es decir, nuestras relaciones con Haití están bloqueadas o limitadas por una serie de percepciones, de lecturas supuestamente fundamentadas, supuestamente históricas, que yo siento que bloquean el desarrollo de una relación sana entre dos pueblos que de una manera u otra no tienen más remedio que vivir en esta isla. Cada uno con su identidad jurídica, cada uno con sus elementos culturales, con elementos comunes, porque tenemos muchos elementos comunes, pero con elementos diferentes. Y debería ser posible. Y yo pienso que de alguna manera estos diálogos y este ejercicio que ustedes hacen, pues puede ser un camino tan necesario para desmontar una serie de prejuicios, una serie de concepciones que a veces son irracionales, no tienen ningún fundamento
realmente, y que incentivan al odio y incentivan a la tensión que yo pienso que es dañina y que es peligrosa. Gracias, Quisqueya. Gracias por esta charla maestra. O sea, este ha sido un recorrido histórico tremendo que esperemos que lo compartan con sus familias y que le cuenten, o sea, los detalles de qué fue lo que ocurrió y que eso nos inspire a todos a buscar los libros, los archivos. El Archivo General de la Nación ha digitado muchísimo material que se puede encontrar y es accesible a todas y todos. O sea, estamos en una era donde podemos tener la información. Aquí en Culture Co hacemos esa labor de educar porque creemos y pensamos de corazón que podamos lograr un futuro de solidaridad y paz para las dos naciones. Esa es nuestra labor. Y ahora mismo les mandamos mucha solidaridad y mucho amor al pueblo haitiano que está luchando contra el gobierno de Jovenel Moisés, y que está ahora librando una batalla para poder continuar con su democracia. Entonces, queremos agradecerles a todos por estar. Estamos en plena solidaridad. Por favor, compartan este webinario. Estará en nuestra página de Facebook y ahí podrán compartirlo y circularlo. Me pueden seguir, nos pueden seguir en Culture Co en Instagram y Twitter. Y le agradecemos cualquier donación a nuestro proyecto. Somos voluntarios, aquí no tenemos ningún tipo de sueldo, ni somos mandados por una ONG. Solamente estamos aquí con el corazón abierto en solidaridad, porque pensamos y creemos que podremos tener un futuro próspero juntos. Ok. Alguien dice, siempre aprendí en la escuela primaria allá en Santiago que los haitianos nos invadieron y lanzaban a los niños dominicanos blancos al aire y los aparaban con lanzas. Por favor, ¿pueden hablarnos de eso? ¿Podrían aclarar un poco los sucesos llamados el degüello de Moca en 1805? Un evento que ha sido manipulado para contar una narrativa en específico. Así que creo que con esa pregunta la tocamos un poco, pero es un tema que resurge en las redes, o sea, cada rato. Entonces, ¿podrías contarnos por qué ese evento ha sido manipulado, ese evento histórico ha sido manipulado? Porque ese es algo que siempre escuchamos y que queremos siempre combatir. Porque realmente hubo una matanza, pero fue menor de la que se dijo, no hubo ese tipo de acciones, esas son descripciones que van a ser posteriormente, sobre todo esos sectores que van a huir de Santo Domingo, sobre todo cuando llegan de Boyer o cuando llegan a Cuba, hacen estos relatos fantásticos, tratando un poco de asemejar a toda esa leyenda negra que hay con relación a la revolución haitiana. Ciertamente, como yo decía, ahí hubo una matanza, pero también se ha aumentado las cantidades. Se hablan de una cantidad de que 150,000 personas y en toda la colonia española había 75,000 personas en 1805, 1806. Se ha exagerado mucho ese elemento. Para mí, el peor daño que se hace con eso es quererlo visualizar como Dessalines que quiere matar dominicanos. Acuérdense, señores, y eso creo que también lo hablábamos, Saudi, tú y yo, que no existía la República Dominicana y para Dessalines eso no eran dominicanos de República Dominicana, eso eran grupos que estaban apoyando a los franceses, Entonces, yo insisto, para mí esa es una última batalla desde la lógica de la rebelión de Haití contra grupos franceses. Y yo no lo puedo ver de otra manera, Faltaban... lo que iba a decir era, recuerden, señores, que se habla de dominicanos mucho antes de la existencia de la República Dominicana, porque dominicanos es el gentilicio de la gente que vive en Santo Domingo. Por eso en un documento de 1780 y pico tú puedes encontrar referencia a dominicanos.
pero con eso se ha querido ver una identidad nacional temprana, muy lejos allá, y realmente no era tal cosa. Era una referencia a la gente que vive en la isla de Santo Domingo. De todas formas, perdón, hay que decir que falta un trabajo de investigación del degüello de Moca y de la invasión de Desalín. Falta verdaderamente un trabajo serio e importante con relación a eso. Ok. Entonces, bueno, una última pregunta que tiene que ver con datos. Amaurita Veras pregunta, ¿cuál fue el número de esclavos que se liberaron en el 1801 y el 1822? ¿Cuál fue el número de personas que se liberaron? Ok, vamos a dejar pendiente para otra discusión el tema de 1801 con Toussaint, porque ahí no está muy claro esa abolición de la esclavitud de Toussaint. De hecho, yo sostengo que no hubo abolición de la esclavitud en 1801, pero en 1822 se estima que el 10% de la población era esclava y por lo tanto también se estima que había una población de 100,000 personas, 130,000 personas, por lo tanto los esclavos serían entre 10,000 o 13,000 personas. Vamos a decir 15,000 personas como mucho. Ok. Entonces, Quisqueya, con eso vamos a concluir. Muchísimas gracias por estar, por este tiempo. Hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido muchísimo y te agradecemos de corazón de estar con nosotros. Si quieren encontrar el trabajo de Quisqueya, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo para leerlo, los artículos que has escrito? Todos mis trabajos están en línea. Están en línea en un par de páginas. Déjame ver si me acuerdo. Hay una que se llama academia.edu o en ResearchGate. Todo lo que he publicado lo pueden encontrar ahí. Ok, yo puse el nombre de uno de tus papeles, Transición de la esclavitud al trabajo, y también les sugiero que lean uno de los textos que trata de las rebeliones que se produjeron entre 1801 hasta 1822, que ahí tú muestras el revuelto que estaba ocurriendo en ese momento. Y por favor, si les gustó el trabajo, si les gusta lo que estamos haciendo, por favor donen, eso nos ayuda a continuar haciendo este tipo de eventos, a hacer nuestros talleres, a llevar ese trabajo donde tiene que estar. Yo soy Saudi, les agradezco y estoy súper feliz de poder tener esta charla, esta conversación. Buenas noches y que descansen.